Yo empecé a trabajar joven, chica. Había dejado de estudiar, así que decidí trabajar y estudiar, hacer las mismas cosas. Y para hacer eso tuve que trabajar en el día y estudiar en la noche. Y después seguí estudiando. Una vez que empecé a estudiar, seguí estudiando. Pero empecé a trabajar a los 16 años. Trabajaba y estudiaba. En sí no fueron trabajos difíciles, o sea, por ahí atender alguna confitería o trabajar en una casa de fotos en ese momento, o en una tienda, una boutique. Y después, y estudiar a la noche, reservarme por ahí el tiempo ese para estudiar. Y después estuve, había un compañero mío en una casa de fotos que me dijo que iban a elegir personal para ser agentes sanitarios en el hospital y si quería inscribirme. Y como yo conocía, porque tenía un amigo que trabajaba ahí y había salido un par de veces al barrio con él y me gustaba ese trabajo social que hacía, le dije que sí y me inscribí y empecé a trabajar como agente sanitario y tenía ya 21 años. Me inscribí a los 20 e ingresé a los 21. Ya estaba haciendo el profesorado de enseñanzas primarias, así que a los 22 me recibí de maestra, pero decidí seguir en el hospital, trabajar como trabajadora comunitaria, lo que son hoy trabajadores comunitarios. Antes éramos agentes sanitarios. Por ahí teníamos una formación mucho más dirigida hacia un cuidado mucho más específico de la familia, muy involucrados en la familia. Durante mucho tiempo estuvimos haciendo ese tipo de trabajo, y yo particularmente durante 15, 18 años estuve trabajando como agente sanitario, visitando a la gente, entendiendo por ahí, aprendiendo de la gente sus formas, porque a pesar de vivir en una misma ciudad tenemos distintas formas y distintas maneras de ver la vida, la situación. Bueno, y uno de los trabajos específicos que teníamos era el control ginecológico de la mujer y el control de embarazo, digamos, donde había en una casa donde había una embarazada, era una casa como para ser visitada. Pues ya por las condiciones socioeconómicas ya reunía cierto riesgo. Y al estar embarazada, bueno, a charlar de qué manera podría prevenir algunos riesgos, dar pautas de cuidado, fundamentalmente. Transmitir, compartir las pautas de cuidado. Aprendí muchísimo de la gente, muchísimo, muchísimo. Y después tuve la oportunidad de ser mamá también mientras trabajaba. Sí, a los 24 años, bueno, conocí a quien fue mi marido a los 22, y a los 24 años tuve a mi primera hija, Agustina, que hoy tiene 31, y bueno, por ahí la dejaba al cuidado de alguien mientras me iba a trabajar y venía, estaba bastante... se me permitió, a mí el Estado me permitió trabajar y ser mamá. Más allá de estas cuestiones de dejar en un jardín maternal, cuando son chiquitos, o por ahí llevarlos al jardín. Bueno, uno va trabajando de lo que es y va adecuándose a los horarios. Mi marido me acompañaba bastante con el cuidado de ellos. Después llegó Francisco, que tiene 29 años,
Después perdí un embarazo, Simón, y vino Juan Ignacio, que tiene 24 años. Todos estudiaron, todos se recibieron. El que se recibió ahora hace poquito es Juan. Y bueno, feliz con sus éxitos y acompañándolos en todo lo que uno puede acompañar, ¿no? Yo ya estaba estudiando un profesorado cuando empecé a trabajar, así que lo terminé porque el profesorado era fuera del horario de trabajo. Yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 12, entraba a las 2 de la tarde y salía a las 6 de la tarde. En ese momento el horario era de 8 horas, así que trabajaba ahí, pero no salía al barrio a esa hora, porque es muy difícil que alguien esté levantado a las 8 de la mañana, y además en ese momento, cuando yo empecé a trabajar, que fue en el 88, no había gas natural, la calefacción era leña, levantarse, hacer fuego, darle desayunar a los chicos, o empezar con las tareas de la casa, y se empezaba como un poquito tarde, y es entendible, porque la leña siempre fue cara. Y quienes tenían que acarrearla, de donde tenían que acarrearla, era cada vez más lejos, ¿no? O era un aserradero, o era ir a buscarla a algún otro lugar, pero bueno, era trabajar bastante sobre eso también, ¿no? Y entender, qué sé yo, por ahí charlar con los médicos que no le receten vapor, o que no le den como una alternativa a hacerle vapor a los chicos, porque hacer vapor en una casa donde se calefaccionaban a leña era como bastante difícil. Si bien uno entiende de que en ciertos momentos el vapor ayuda a los chicos a humidificar sus fosas nasales y empezar a sacar toda la mucosa y demás, era difícil hacerlo. Que por ahí había que buscar otras alternativas que llevaran a lo mismo, sin tanto gasto, sin tanto desgaste tampoco para los padres. Y se usaba el brasero, de hecho teníamos más cantidad de gente fallecida por monóxido de carbono. De hecho, el brasero era como tener algo de calor en la casa, como lo que hoy es un calefactor, ¿no? Se usaba el brasero, no había corriente eléctrica, entonces se usaban los candiles o las lamparitas a querosén, o el Petromax, le decían, creo que eso es una marca, no sé, pero también era, bueno, y el chonchón, ¿no? Cuando no había querosén, de hacer, que eso también lo aprendí en el barrio, y de que le ponían grasa, era una tela, y utilizaban una bombilla vieja, con eso sacaban y hacían, se iluminaban con eso en la noche. Aprendí mucho de eso. También, bueno, todas las formas que tiene la gente de ir buscando una mejor calidad de vida, o ganarse por ahí el sustento de todos los días, ¿no? Y conocer cuáles eran los lugares con los que teníamos que trabajar permanentemente, que era la junta vecinal, que proveía de algunas cosas que llegaban de la municipalidad, Cáritas, que también proveía de alimentación, trabajar mucho en la escuela, el ausentismo de los chicos, intentar ver por qué no iban, bueno, y si era una familia que verdaderamente necesitaba, de gestionar la entrada al comedor de algunos chicos también. Siempre se me acercaron. Siempre tuve buena comunicación con los chicos. De hecho, conocía lo que pasaba en la casa más por los chicos que por los padres. Y situaciones poco felices, ¿no? Como es la violencia doméstica, u otras situaciones que uno tenía que informar porque ese menor o esa menor estaba en riesgo. Sí. Trabajé mucho de eso, pero para mí durante
10 primeros años, digamos, fue un trabajo hermoso de hacer. Y lo hacía con mucha naturalidad, y si me daban a elegir siempre me quedaba con eso. Te decía, en ese momento existían los clubes de madres también, así como existían las juntas vecinales, que en general trabajaban bastante los hombres. En los clubes de madres trabajaban mucho las mujeres. Y de ahí salieron las copas de leche también. Fue el 89, fue un momento difícil para la nación. Bueno, siempre tenemos como momentos difíciles. Fue un momento difícil para el país, y se abrieron las copas de leche, justamente en los clubes de madres. Funcionaban. Entonces por ahí era el único alimento que los chicos recibían, y era una gran ayuda para los padres. Si era algo que nosotros fomentábamos que vayan, porque no había posibilidades de conseguir un trabajo y ganarse sustento con dignidad. Creo que siempre la mayor dignidad de una persona va a ser poder tener su propio salario, y con su propio salario poder mantener a su familia, comprar sus alimentos, vestir sus hijos, mandarlos a la escuela. Siempre va a ser eso la mayor dignidad de una persona, de un hombre o de una mujer. Pero en ese momento tampoco estaba la posibilidad de conseguir trabajo, entonces buscábamos aquellos mecanismos de subsistencia que se generaban en el barrio, y trabajábamos con eso. Éramos en ese momento 7 agentes sanitarios, y nos distribuíamos por diferentes barrios de Esquel. Yo estaba en el Bellavista. Yo estaba en el barrio Bellavista, visitaba algunas casas del Malvinas, tenía otro compañero, César, que trabajaba en el barrio Estación, Blanquita, que trabajaba en el Cañadón de Borges y barrio Don Bosco, y Mari en ese tiempo, y después fue Moni, que trabajaron en el Buenos Aires. Después el Mataderos lo visitaba Víctor, en el Ceferino estaba Chacho cuando yo entré, y después entró Froilán, y bueno, Titi visitaba Rural Vieja, Baden y Bepam. Y estaban como coordinadores de los agentes sanitarios, de un lado Elio Linares, y del otro lado Horacio Moyano. Todos están jubilados, la mayoría. Los llevaba al barrio a veces. Agustina no tanto, pero a Francisco lo llevé mucho al barrio. Y a veces lo dejaba jugando o en alguna casa donde me era muy afecto y familiar la casa. Entonces por ahí lo dejaba ahí porque le gustaba andar mucho. Era chiquito, ella a los 2 años, un poco menos, 2 años, y lo empecé a llevar conmigo a trabajar. Incluso yo estuve haciendo durante un tiempo, estuve trabajando como maestra y como agente sanitario, y durante ese tiempo también lo tenía que llevar conmigo, y a veces estaba conmigo en la escuela. Yo estuve en el Percy, estuve en la escuela normal, estuve en la escuela 24, siempre haciendo suplencias cortas. Lo que hace siempre un docente, eterno suplente, hasta que sale o algún interinato o sale la titularidad. Pero sí, es cierto, se sufre mucho también como docente. Me acuerdo que me recibían, llegaba a la casa y era como, no era la visita de un trabajador común. No sé, había como, me recibían con mucha alegría, eso recuerdo, con mucha alegría, y como que venía y estaban esperándome para que llegara y contarme. A veces no, a veces no. Cuando había pasado algo decía, ¿y a qué que te enteraste? ¿Por qué viniste? ¿No? Era como un vecino más. En muchas casas hacía como de bueno, ahí viene, yo le voy a contar a Laris que pasó tal cosa, y era gracioso a veces. Los nombres que me ponían también, eso lo recuerdo. Pocos me decían Liz. Me decían la sanitaria, Lili, Iris, Ali.
Bueno, había quien me decía la loquita, quizás por una forma muy afectuosa de charlar que tenía conmigo, pero también era lindo escuchar sus historias, de cómo habían crecido, cómo se habían criado, sobre todo la gente grande, ¿no? Grande que podrían ser mis padres, de cómo habían vuelto. Había gente que recordaba lo que había sido el desalojo, dónde habían vivido antes y dónde estaban ahora, y lo que les había costado comprar ese terreno. Contar, o sea, el desalojo cuando ellos fueron chicos, ¿no? Y de que el regimiento los lleve, los deje por ahí en el medio del campo y de no quedarse así y con lo puesto y nada más. Y salir de esas situaciones, creo que para mí eran ejemplos a seguir, honestamente. Porque estar en el medio del campo, ser chico, con la familia y sin nada, bueno, era aportar todo para ver cómo se consideraba o conseguía sobrevivir en esas condiciones. Sí. Quizás porque mi mamá lo hacía y no me lo contaba. Y cuando le preguntaba no me lo contaba, como que le era molesta. Pero sí, otras personas sí me contaban qué significaba cada símbolo y qué significaba hacerlo también. Y cómo eso era su medio de sustento sin depender de un patrón, que también me gustaba, sobre todo las mujeres que tejían, que se sentían autónomas, de saber hilar, de saber teñir, de saber armar un telar. Admiraba eso. Solas, ¿no? Saber armar un telar y de ahí empezar a tejer, terminar sus matras, sus tapices, ir y venderlo, quizás un poco menos de lo que valía, pero con eso sustentaban sus hijos y no dependían de nadie. La verdad eran ejemplos a seguir, como había mucha autonomía y fuerza en esas mujeres. Sí, porque me enseñó algunas palabras y yo quería aprender un poco más. Bueno, la verdad me llamaba de distintos nombres, menos por el mío. Menos por el mío. A veces hasta me decía el apellido de mi papá, y cómo anda, qué sé yo, y era siempre llegar y que ponga la pava y empezar a charlar, ¿no? Ella me decía wesh wesh. Y entonces yo le preguntaba qué significaba eso y me decía algo así como medio loquito, gracioso, pero que sabe bastante. Y también me enseñó sobre yuyo, porque era una práctica ancestral, cotidiana, pero muy oculta para lo que era el control médico. Entonces, como yo respondía al sistema de salud, yo preguntaba qué era bueno como digestivo, qué se utilizaba. Y bueno, aprendí mucho también sobre eso porque la gente antes no había médico o tardaba mucho en llegar. De hecho, yo he ido a trabajar al campo y la gente todavía sigue utilizando yuyos como digestivos o como en el tracto urinario lo usan, sobre todo cuando tienen cálculos o bueno, ellos saben, conocen y bueno, y los utilizan, que es bueno también, ¿no? En su justa medida. Cada uno sabe cómo, en su justa dosis. Yo creo que cuando nosotros vamos al médico y nos dice, bueno, tome tal pastilla cada tantas horas,
nos da una dosis determinada de lo que sea que necesitemos, porque la requerimos esa cantidad. Bueno, el que sabe de yuyos sabe también exactamente qué dosis tiene que tomar, cuántos días tiene que tomar, cómo la tiene que tomar. Mi mamá forma parte de esas personas luchadoras. Luchadoras hasta en sus últimos momentos, ¿no? Y también, si bien no transmitía todo ese conocimiento que tenía, lo demostraba. De hecho, nosotros somos 7 hermanos, cada uno nos hizo un tapiz cuando sabía que el tiempo se acercaba. Y me lo explicó al último. Esto significa esto, cuando yo ya lo había aprendido. Nada, agradecerle la vida, agradecerle a mi mamá la vida, porque yo creo que el vínculo madre-hijo fortalece por ahí al ser, a la persona, a cualquier persona, después en todo su andar, ¿no? Si tiene un buen vínculo, va a ser una persona fuerte. Madre-hijo, padre-hijo, padre-hija, madre-hija. A ver, nadie es la mamá perfecta. Ninguno es perfecto. Y yo no me creo la mamá perfecta. De hecho, ellos serían mejores evaluadores que yo. Sí, te puedo decir que todo lo que hice, lo hice con la responsabilidad que en ese momento me parecía lo mejor y lo adecuado. En cada momento que hice, ¿no? No sé si como amor, pero como desprendimiento sí. Como el mayor acto de desprendimiento sí lo tuve. Que fue con el más chico, que lo tuve muy complicado con su salud. Y bueno, decir no es mío. Sí, fue una situación complicada porque nació antes de tiempo, entonces estaba inmaduro en todos sus aspectos. Y después de estar un mes acá, tuvimos que ir al italiano en Buenos Aires, al hospital italiano. Dejar a los chicos acá, porque nos fuimos los dos con mi marido, porque mi hijo iba muy mal, y dejar a los otros dos acá con mi hermana. Mis hermanas, mi mamá, mis hermanas siempre como que nos apoyamos mucho, o sea, esto de ser madre, cuidar y demás, como que aprendimos bastante a esta familiaridad que ya nos venía de cuidarnos entre nosotros también, ¿no? De saber que si el otro estaba necesitado de venir a dar una mano. Yo creo que ese fue lo que más me costó, digamos, decir, bueno, si la verdad los hijos no son de uno, si bien los tiene, cada uno tiene su propia vida, su propia personalidad y bueno, y creer, yo soy también una mujer de fe, soy cristiana, creo en Dios, de hecho he sido catequista muchos años, pero bueno, de esto, de saber que estaba bien lo que había hecho y que sea lo que sea, yo había hecho lo mejor que había podido hacer por ese hijo. Y bueno, y está vivo y tiene 24 años. No sé, es el más grande de todos. Él pesó 1,5 kilos cuando nació. Y hoy es el más alto. Es un chico muy comprometido. Nada, eso. Cada uno tiene lo suyo de los hijos, ¿no? Más allá de ser de la misma mamá, del mismo papá, cada uno tiene su personalidad y le da su tinte. Yo también tengo uno que es por ahí con quien más charlo, interactúo, juego o
trasciendo la vida. Por ahí hay otro que es más hijo, que es Juan, el más chico, y bueno, y Agustina, que es la hija que agradezco a Dios todos los días tenerla, todos los días tenerla. Y con respecto a mi mamá, me preguntaba, será, bueno, agradecerle la vida, esto de haberme tenido y de haberme criado, que no fue fácil, no fue fácil. Éramos 7 hermanos, era difícil, digamos. Hoy la recuerdo con mucha sabiduría, digamos, una mujer con muchas, rescatando muchas cosas lindas de ella. Y no sé, si vos me preguntaras hoy qué es lo que me falta de ella, sería su abrazo o el mate compartido, el hablar de las cosas que pasan en los vecinos, bueno, chismosear un poco. Eso me falta de mi mamá. Que sean felices de haber sido mamá, que den gracias todos los días por haber sido mamá. Sea cual sea la situación que estén viviendo, que den gracias por haber sido mamá.